pero no se detienen a ver, o sea, de un lado, el trabajo infantil, adolescente, termina siendo expresión de solidaridad de los niños y adolescentes. Pero estos niños y adolescentes que en su condición de extrema pobreza o de pobreza buscan ayudar a sus padres, no pueden percatarse del daño profundo que produce este trabajo. Porque por trabajar, objetivamente ellos descuidan los estudios, aun cuando asistan. Por trabajar se someten o se exponen a riesgos de salud y diversos otros tipos de riesgos. Sin embargo, hay una situación ambivalente. Yo, niño, yo adolescente, vivo en una zona muy pobre, en Lomas de Caraballo. Mis padres no tienen para mantenerme. ¿Qué hago? ¿No hago nada? Sí, algunos no hacen nada, pero otros se comprometen con la familia. Entonces, lo que yo quiero resaltar es esta ambivalencia del trabajo infantil adolescente. En la subjetividad de los niños y adolescentes, su entrada a trabajar es motivada por su deseo entonces de ayudar a la difícil situación que pasa en la familia. No se detiene a evaluar los riesgos. Puede más la necesidad que el temor a los riesgos. Ahora, este compromiso, esta cuestión de solidaridad, hay que valorarla positivamente. Esto es bueno, digamos. El problema es cómo reforzar este valor de solidaridad y a la vez evitar que el niño o adolescente esté trabajando en condiciones que vulneran sus derechos. Porque estamos hablando del trabajo infantil tal como lo conocemos, que hacen los niños trabajadores. Separan basura, segregan basura, recogen los materiales más, las botellas de plástico, etcétera. Están hasta la noche vendiendo cosas por las plazas principales, o están en el mercado ayudando a su mamá, o en peores casos están metidos en un socavón minero. Esta es la realidad del trabajo infantil y del trabajo adolescente. Entonces, estamos frente a una situación donde muchachos no se resignan a ver el empobrecimiento de la familia y entran, una de sus salidas es entrar a trabajar. Pero eso produce un daño tremendo. ¿Cómo decirle a un chico que trabaja para que sus hermanos y él mismo pueda comer que lo que hace está mal? Que el trabajo es dañino. ¿Qué debe hacer el chico? ¿Qué debe hacer el niño y el adolescente? No trabajar entonces, no hacer nada. Y el problema de esto, y esto es importante, relevante en términos de políticas sociales, el punto es que no se debe analizar el problema del trabajo infantil en el niño solo. Esto es lo que usualmente se hace. Debe involucrarse a su familia. Las políticas y programas sobre trabajo infantil y su erradicación deben contemplar comunidad de acción a la familia y no solo o principalmente al niño. El asunto son políticas familiares. El problema del trabajo infantil no se resuelve en la salida laboral del niño, entonces. Se comienza a resolver cuando los padres desarrollan la capacidad de solventar las necesidades económicas y afectivas de sus familias. Esta es una primera cosa entonces que me llamaba a reflexionar de las historias que señala Robin y las ideas que plantea en su libro. El trabajo infantil y el trabajo adolescente es ambivalente. Es cierto, y todos los que tienen relación con niños que trabajan en programas o lo que fuera, los niños no son locos, los niños que trabajan por ayudar a sus familias. Y es por ello que muchas veces al trabajo que hacen lo llaman ayuda y no trabajo. Pero esto es en el plano subjetivo, pero objetivamente ese trabajo corta derechos, afecta derechos, definitivamente. Eso está más que probado. Y el reto pues para los que pensamos que en el Perú y en el mundo no deben haber niños que trabajen empujados por la pobreza, el reto es ¿cómo hacemos? O sea, vamos a estos programas de erradicación del trabajo infantil. ¿Cómo se relaciona con los niños? Tú no debes de trabajar,
lo que tú haces está malo, pero yo lo hago solo para ayudar a mi mamá. Y este señor de clase media, bien plantado, de repente me dice que está mal lo que yo estoy haciendo. El problema, repito, es que debemos en los programas referidos a este problema, debemos de tomar como unidad de análisis la familia y no al niño. No al niño separado de su unidad familiar, porque el niño no existe fuera de familias. El niño existe solo en familias. Un segundo punto ligado al anterior es que la familia es fundamental para entender la misma situación escolar de los niños y adolescentes. Se habla en el libro de la composición y estructura de las familias y tú en algún momento mencionas, Robin, que eso no influye de manera decisiva. A mí me queda claro que lo fundamental, más que la estructura y composición familiar, si son monoparentales, biparentales, si son extendidas o nucleares, lo fundamental es la calidad del tipo de relaciones establecidas entre los integrantes de la familia. La calidad de las relaciones entre la pareja conyugal y de la pareja conyugal o de la mamá o papá con los hijos. Un asunto vital, elemental, es el tener tiempo para hacer vida familiar. En el libro de Robin nos indica que los padres con menos años de escolaridad, debido a los escasos ingresos por el trabajo, se ven obligados a extender su jornada de trabajo. O sea, están más tiempo en la calle trabajando. Hay menos tiempo para hacer vida familiar. Las historias hablan de violencia intrafamiliar, alcoholismo, abandono del padre. La disfuncionalidad de las familias tiene repercusión en la vida escolar de los chicos. No es casual que en los casos que ha estudiado Robin en este libro, en varios de ellos se encuentre que familias disfuncionales, los chicos han abandonado la escuela. Entonces nuevamente se puede entrever el rol esencial de la familia, esta vez no para explicar la entrada del niño adolescente al trabajo, sino para ayudar a entender su historia académica. Y eso nos lleva a otra cuestión de políticas. Para mejorar la calidad educativa de los niños, no basta trabajar en las escuelas y con los maestros. Hay que trabajar con las familias. A mí me parece que es muy importante estudiar con mayor profundidad cómo se estructuran los diversos tipos de familias en el Perú y desde el punto de vista de la intervención, cómo recuperamos la centralidad de la familia en la acción, en la intervención. No basta trabajar en la escuela, menos aún trabajar solo con el niño y privilegiar la salida laboral del niño, como si esa fuese la solución al problema del trabajo infantil. El problema es más de raíz, y tiene que ver con las familias. Evidentemente tiene que ver con que el papá no tiene un buen trabajo, y tiene que ver con la mamá no tiene un buen trabajo. Entonces, tiene que ver entonces con abordar los problemas del niño desde la centralidad o recuperar la centralidad de la familia para el análisis y para la política también. Un tercer asunto que me llama la atención, que es la tesis finalmente principal: el trabajo adolescente no es la principal razón del abandono escolar. Claro, es cierto que estamos hablando de una metodología cualitativa, por tanto no se puede generalizar, digamos, esta hipótesis, ¿no es cierto? Sin embargo, ya el estudio de 42 casos nos sugiere algunas cosas interesantes. Y en ese estudio de estos casos se encuentra de que no todos los que trabajan abandonan la escuela. No basta el trabajo para explicar el abandono escolar. En el abandono de la escuela, en lo que Robin llama desescolarización, influyen un cúmulo de factores, donde está la pobreza, el clima familiar, la escolaridad de los padres, la valoración que estos dan a la educación,
la propia historia personal del niño. El autor propone una tipología de trabajo adolescente urbano según el cual en dos categorías el trabajo es perfectamente compatible con la asistencia escolar. En dos grupos de ocupaciones que hacen los chicos. En ambos casos la actividad laboral es del todo secundaria en la vida del adolescente. Se trabaja por pocas horas, se recibe una propina a cambio. Pero encuentra el autor dos situaciones, dos categorías donde existe una definitiva contradicción antagónica entre trabajar o estudiar. Son aquellos casos donde el trabajo ocupa la mayor parte de tiempo del niño o del adolescente. Hay casos donde el adolescente se convierte en el principal proveedor. Recuerdo un caso por lo menos, donde el adolescente se convierte en el principal proveedor en el que mantiene prácticamente a la familia. El hijo asume la función de padre y este padre se convierte en una especie de hijo. Recordaba mucho un libro que la Fundación Telefónica y el IEP publicó el año pasado de la psicóloga Giselle Silva. Y Silva también encontraba lo mismo. Hay casos donde las familias son tan absolutamente disfuncionales que los padres se han convertido en hijos y quien mantiene la casa es el adolescente. Y eso no puede ser, porque en estos casos el adolescente abandona la escuela, definitivamente. Entonces lo que se propone es que el trabajo de niños y adolescentes afecta la asistencia escolar en función al tipo y condiciones en que se esté trabajando. En la medida que el presupuesto de la familia vaya reposando con mayor fuerza en los ingresos del adolescente, el trabajo se convierte en un factor de exclusión del adolescente del sistema educativo y con ello lo condena a un futuro inestable. Entonces el asunto es cómo hacemos para lograr la reinserción escolar de estos adolescentes desescolarizados. Esto es importante, porque este segmento de chicos que están fuera del sistema educativo es aquel que está en mayor riesgo. En fin, yo creo que el libro deja un conjunto de interrogantes a desarrollar, a seguir explorando. A mí me interesa mucho la entrada cualitativa, sin embargo, yo siempre prefiero combinar una entrada cualitativa con datos de orden más cuantitativo que permitan refrendar mejor ciertas hipótesis. A mí me parece de la escasa producción que hay en trabajo infantil, ¿no? Son 2 millones de niños y adolescentes que trabajan en el Perú. Exactamente el 28% de todos los niños y adolescentes, 28% está trabajando, según cifras oficiales, probablemente subestimadas. Es un problema que tiene un volumen relevante. Sin embargo, los estudios alrededor de ese tema son escasos, son pocos. Una cosa muy buena que está haciendo la Fundación Telefónica, el programa ProNiño en alianza con IEP, este es el segundo libro, el primero que hacen en alianza con el FEA, seguramente ojalá que no sea el último, pero IEP, Fundación Telefónica, dentro del programa ProNiño, no solo es un programa de intervención, se está llegando a más de 30.000, el programa ProNiño que se gestiona desde la Fundación Telefónica, llega a 30.000 niños, más de 30.000 niños en el Perú. Si no recuerdo mal, 18 ciudades, 18 zonas, incluido zonas rurales. Es el programa de mayor envergadura que propugna, tiene como meta última la salida laboral de los niños y adolescentes a partir de la estrategia de mejorar la calidad educativa. Digo todo eso porque es muy relevante que una empresa como la Telefónica se alía a una institución académica como el IEP o el IFEA y produzca un libro de la calidad de este. Son muy pocos los estudios de trabajo infantil que hay, repito, a pesar que hay más de 2 millones de niños y adolescentes que trabajan en el Perú. Eso es todo, Robin, muchas gracias por invitarme a comentar tu libro. Ahora tendremos las palabras de Robin Cavagnou. Robin Cavagnou es sociólogo